Todavía no sabía ni lo que era el trading. Empecé con el tema de la inversión, viendo cómo se movían los activos y estando enganchado delante de las gráficas, realmente fue cuando me empecé a preguntar si tenía algo de lógica detrás, que estos activos se movieran de cierta forma u otra. Yo lo he podido hacer porque el capital con el que yo gestionaba me sentía muy cómodo, que psicológicamente me afectaba tan poco que era simplemente ejecutar y ya está. Pero a mí me das ese capital y, a ver, me pongo blanco. Si todo el mundo hace lo mismo, ¿por qué es tan difícil? Quizás porque tienen que reaprender conceptos. Lo que hace falta es hacer un backtesting de algo objetivo y ver que funciona. Durante un backtesting de como mínimo 2 años. Y probar que esa estrategia se haya podido adaptar también a la volatilidad de los activos. Yo te dije que al principio había sido rentable con una cuenta mía propia, que era de 3.000, arriesgando $30 por operación. Sí. Y me fue muy bien ese año. ¿Qué pasa? Yo durante ese año fue rentable. Y luego salió en el tema de las prop y no solo perdí todo lo que había ganado el año anterior, sino que aparte había perdido todos los ahorros que tenía. Muy buenas y bienvenido una vez más a Orion Room, el mayor podcast de trading de habla hispana. Hoy me acompaña un trader que ya ha pasado por aquí de forma digital y hoy lo repetimos en persona porque era un podcast para repetir. Me refiero a Edgar Sánchez de Edgar Trades. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Bienvenido de vuelta a Orion Room, esta vez en persona. Yo creo que va a estar mucho mejor. Porque el primero ya dio bastante de qué hablar y estuvo bastante bien. Vamos a intentar que esto salga lo mejor posible, lo más fluido, ya que no estoy muy acostumbrado a hacer podcast en vivo. Bueno, Y yo creo, aunque creo que la charla digital fue muy bien, esperemos poder que esta sea mucho mejor y arreglar algunas cosillas de las que hablemos en, en la charla digital. bueno, yo creo que te estás empezando a acostumbrar ya porque me contaste que estuviste esta semana bastante ocupado a nivel de podcast. Sí, esta semana estaba en 3 podcasts más, aparte de este, aprovechando que venía a Madrid y me iba a quedar aquí unos cuantos días, porque yo soy de Tarragona y normalmente siempre que había venido a Madrid, habían sido pocas veces, pero había venido en coche. Y esta vez vine en AVE, para quedarme aquí a dormir y demás. Y bueno, se nota que soy de pueblo, porque hoy al coger al metro he perdido... O llegó con 1 hora y pico de retraso al final. Se nos perdió en el metro viniendo hasta aquí. Hablando de llegando a un lugar, ya nos contaste más o menos cómo llegaste al mundo del trading, pero vamos Sí. a repetirlo. ¿Cómo llegaste a este mundo que es del trading? Hablaste de tu primo, en su momento me hablabas de tu primo y no Sí. sabía quién era tu primo. Entonces ahora ya sé quién es. Ahora ya sabes quién es mi primo. Entonces, es lo que digo, en un principio sí que tuve una primera toma de contacto hace muchísimos años con él, pero eso no tuvo nada que ver, sino que ya fue más adelante, con 24 años, cuando empecé a interesarme por el tema del mundo de la inversión. Y ahí ya fue cuando empecé con el tema del mundo cripto y todo esto. Ahí sí que es verdad que em, todavía no sabía ni lo que era el trading. O sea, realmente empecé a estudiar lo que era la blockchain y que eran... Siempre me estaba mirando todos los white papers de todos los posibles proyectos y todo lo que prometían y todo lo que podía ser. Y sí que es verdad que, ostras, empecé con el tema de la inversión y poco a poco, viendo cómo se movían los activos y estando enganchado delante de las gráficas, realmente fue cuando me empecé a preguntar si tenía algo de lógica detrás, que estos activos se movieran de cierta forma u otra. ¿Llegaste a ganar mucho con las criptos? Sí, pero luego lo perdí. Después lo perdiste, vale. Claro, claro, yo empecé en pleno bull run Vale. y llegué a sacar mucho, pero luego también perdí mucho. Claro, porque hablabas de estudiar los white papers y estudiar bien los proyectos. En general, los que conozco yo que han estudiado los proyectos antes de entrar en ellos, no les iba mal. No son de los que perdieron durante el bull run. Exacto. No, no, durante el bull run muy bien. Fue luego ya cuando vino la caída y demás. Y yo también era una persona que siempre he sido de... En ese momento siempre pensaba en invertir a largo plazo. Holdear Y... con cojones, ¿no? Exacto. Vale. Holdear con cojones. Siempre era muy pro Bitcoiner. Pero a día de hoy ha cambiado un poco la mentalidad que tengo. ¿Ya no eres tan pro Bitcoiner? ¿Por qué? A ver, tengo Bitcoin en la cartera. O sea, Vale. de hecho, dentro de lo que es cartera, el 20% lo tengo en oro y en Bitcoin. No te voy a decir qué porcentaje es de cada uno, No, no. pero ahora mismo... Ni No, digas no, las no, cantidades. no, no de dinero, sino en porcentaje de porcentaje de cada uno de ellos. Pero sí que es verdad que ahora esto a lo mejor mata a mucha gente de aquí, pero yo el 40% de mi cartera está en renta fija.
¿vale? ahora mismo. El otro 20 está entre commodities y Bitcoin, y algo de Ethereum, y el otro restante, el otro 40% sí que está en renta variable, pero es más que nada ETFs, fondos indexados y cosas con bajo riesgo, vamos a poner dentro de la renta variable. Pero ¿por qué ya no crees tanto en Bitcoin como antes? A ver, realmente ahora tendría que estar más a favor y más positivo con Bitcoin, debido a que ha sido, ostras, ha sido el ETF, ha sido el mejor ETF que se ha lanzado en la historia. Estamos hablando de que ha entrado más dinero en el ETF de Bitcoin al contado que en el ETF de oro los primeros años. Estamos hablando que el ETF de Bitcoin ha sido el mejor ETF del mundo al salir. Mira, el ETF no ha ido tan bien, ¿eh? ¿No? No, lo que es el ETF de Ethereum, la entrada a liquidez y el volumen que se mueve es bastante más bajo de lo esperado. Mientras que el de Bitcoin está siendo una pasada. Pero como yo soy un poco, ¿cómo te lo voy a decir? Siempre pongo en duda todas las cosas y demás. Como han pasado ciertas cosas en este sector y demás, no me extrañaría que, a ver, es muy conspiranoico, ¿eh? Pero no me extrañaría que Bitcoin fuera alguna especie de caballo de Troya inventada por hecho por algún gobierno o alguna cosa de la historia ¿Para y robar toda la riqueza del mundo? hostia, no lo sé. Pero sí que, a ver, sí que es verdad que tengo Bitcoin y sí que es verdad que considero que a corto plazo, un año o dos, tendría sentido de que llegara a los 120, 130.000 o pasara sobre la barrera de 100.000 dólares y más ahora con toda la entrada que ha tenido sobre los ETFs y con todo el tema de, del- de la inversión institucional, sí que pienso que tendría sentido. Aparte que ahora los mineros, para que salga rentable minar Bitcoin, el coste por Bitcoin tiene que estar por encima de 60.000. Es que si no, no es viable. O sea, no es Claro, sostenible. No es sostenible que Bitcoin esté por debajo de 60.000 mucho tiempo, porque si no las mineras estarían perdiendo dinero a la hora de minar. El coste por Bitcoin está en unos 60 más o menos, si no recuerdo mal, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando ahora, pero está muy caro ahora mismo el precio de Bitcoin por la propia idiosincrasia, por el halving de Bitcoin y por el coste de minado de Bitcoin y por todo el tema de inversión institucional que ha entrado, sí que es cierto que debería subir. yo hay dos cosas con las que bueno, por ahora, dos cosas con las que me siento idiota de no haber pensado en eso antes. El primero fue el selfie stick. ¿El qué, perdón? El no haber inventado el selfie stick. Pues coño, ¡Ah! ¡Ostras! llevo años usándolo con la maldita GoPro. y cuando lo vi con el móvil dije, pero ¿por qué no lo había pensado yo antes? Y lo segundo es no haber invertido en Bitcoin cuando mi amigo me lo habló desde el principio, que creo que estaba en $100 el Bitcoin. ¿Qué dices? Sí. Ostras, yo Bitcoin cuando lo vi por primera vez, así ya más en serie y demás, estaba sobre 7.000. No, no, yo te digo, yo tenía un amigo que estaba muy metido ahí adentro y siempre me decía, no, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Después me dijo, no, están 200. Ya, déjate de tonterías. Yo te hablo de cuando empecé a invertir, pero realmente, ostras, me, ac- esto, vaya recuerdos más duros. Me acuerdo que no sé qué edad debía tener, pero tenía un amigo que su padre trabajaba en una charcutería allí en Tarragona, ¿vale? Y el chico este me habló de Bitcoin, ¿vale? Pero yo no le hice caso ni nada. Y me enseñó que tenía o sea, tenía como una regleta con unos ventiladores que daban un aire y tenía, o sea, tenía la USBs minando Bitcoin, tío. Y no sé qué habrá sido ese chico. Pues igual ya no lo sabes porque está en una isla ahí paradisíaca tranquilo, o está en Ostras, pero Dubái. me acaba de hablar de Bitcoin, me acaban de venir ciertos recuerdos. Mira, porque normalmente es algo de lo que no suelo hablar mucho y de lo que me gusta mucho todo el tema y demás, pero tampoco estoy muy, muy, muy informado ahora mismo porque estoy especializado en otra cosa. O sea que si he dicho algo que es erróneo, perdonadme por favor, no me vayáis. No le funéis, por Sí, no favor. me funéis, por favor. Pero sí que lo sigo un poco al día a día, ya que tengo una cierta parte de inversión a largo plazo. Y la verdad que voy desde abajo. Yo sí que voy por una media de 35 o así. Así que de momento bien. Muy bien, incluso. La mejor inversión del último año fue con Solana, porque lo compré al final en una media de 15 y fui tonto porque lo vendí todo en 120. Pero Había que holdear. al fin hay que holdear a muerte. Porque como ya he tenido muy malas experiencias con Terra Luna, por ejemplo. No, estamos hablando de que me acuerdo que Solana cuando hubo el crash de FTX, de FTX, Sí.
me acuerdo que eh, vendieron todo el Solana, que era el mayor tenedor de Solana en ese momento. Y sí que yo me informé bastante bien porque dentro de ese momento, cuando quebró FTX y luego de que Bitcoin bajara a 17.500, ¿no? O 18.000, me acuerdo que estaban todas las empresas del sector cripto estaban despidiendo plantilla personal, mientras que Solana no. ¿Ah, Solana no? estaba a cero prácticamente, o sea, la cripto bajó hasta 9 o 8 dólares, no me acuerdo cuánto. Depende del broker donde lo mires también. El exchange pudo bajar hasta 7,5, me parece. Pero en futuros me acuerdo que estaba negativo. Yo me acuerdo de estar sorteando Solana, de estar en -10 en Madre mía. algún. O sea, una locura. Y yo compré Solana y dije, a ver, voy a invertirle. Bueno, invertí poco dinero, ¿no? Pero que se me ha hecho casi un. Bueno, un por 10 casi. Y la verdad que yo invertí porque dentro del mundo de la blockchain en ese momento, y dentro de todas las empresas, incluso Coinbase, em, Nexo, todas las empresas estaban despidiendo el 30%, el 50% de su plantilla. Y Solana era la única empresa que estaba contratando eh, nueva gente para su empresa, sobre todo en desarrollo de blockchain. Sobre Entiendo. todo estaba contratando desarrolladores. Y dije, a ver, si la empresa si es que no vale nada ya. Digo, pero acaban de sacar un móvil, porque sacaron un Android, esta gente. ¿Ah, sí? Sacaron o sea, hay un Android que o sea, sacaron su propio Android, seguían contratando gente para mejorar, nuevos desarrolladores para mejorar la blockchain. Dije, no se puede comprar. Dije, a ver, ya me la comí con Terra, ¿no? O sea, que yo con Terra no, sino con su protocolo de lending. No sé si te acuerdas. No. O sea, Yo de criptos, la verdad es que no me entero mucho. Soy de esos que tuvo suerte. Llevo una cuenta de $20 hasta $30.000 en su pico. Nunca he sacado absolutamente nada de ahí. ostras, Pero, por ejemplo, pillé 2 veces de claro, 10 céntimos a $1 el XRP, que eso ya, bueno, ayudó bastante, porque fue un por claro. 10 vender y después otro por 10, o sea que eso estuvo bastante bien. Y alguna que otra, sí, con Shiba también gané, gané Sí. dinero, sí, soy de los que gané dinero O con sea, yo Shiba. soy siempre anti-memes y este último año con lo que han tenido, antes se van mucho más las altcoins y este año el tema de las memes han sido una locura. Han metido petardazos todo con lo de Pepe Coin y eso. Y no estoy, no estoy para nada informado, ¿eh? Pero sí que es verdad que yo antes era de estudiarme los white papers, pero es que ahora todo lo que eran altcoins anteriormente están por los suelos. ¿Quieres llevar tu trading al siguiente nivel? En Orion queremos y podemos ayudarte fondeándote con hasta $400.000. Tienes el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y si usas el código RUM10 tendrás un 10% de descuento en los challenges. No, pero ahora el truco es comprar Shiba o Dogecoin y esperar que Elon Musk publique una foto Una de un foto, perro. ya está. Y ya Entonces, está. entonces vender. Vender y ya está. Pues sí, es lo que te digo. Al final con Terra lo que fue la cripto me salió bien, porque yo siempre he sido de vender. Pero yo tenía en su protocolo de lending, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, pero te pagaban, es que claro, es que cómo no iba a caer eso. Entonces, es lo que pasa. Te pagaban una barbaridad de porcentaje en UST, en la stablecoin que tenía. Solo una piramidal. Sí, mientras fuera entrando gente se podía pagar. Claro. hasta que cayera. Pero es que te lo explicaban muy bonito, ¿sabes? Porque te Sí, explicaban, no, porque con los lunas, con los terras se queman tanto y entonces por eso es sostenible y tal. Y te lo explicaban de una manera que no me acuerdo, pero yo en ese momento lo entendía. Y la verdad que a ojos de hoy, como lo miro después de haber estudiado, porque yo empecé realmente a estudiar mucho luego de toda la hostia cripto. a mí me pasó lo mismo. O sea, yo me metí en el trading después de caer en dos estafas bueno, de estafas piramidales, Arbistar y Nimbus. Vale. Y claro, ahora lo ves y Ostras. dices, claro, te lo contaban como tú dices, te lo cuentan bonito, ¿no? Haciendo trading damos un 30% de rentabilidad al mes. Y ahora piensas, niño, 30% de rentabilidad al mes. Sí, No, es que, es es que que lo ves con otros ojos. Eso es verdad. Y al final, Solana, lo que te había dicho que había vendido en 120 es porque lo compré muy abajo y me acuerdo que estábamos a finales de Navidades del año pasado. Era el último trimestre, que suele ser el más alcista del año. Y dije, bueno, final de trimestre, Navidad, digo 120. Dije, esta es la zona intermedia, además. Digo, aquí tiene que retroceder. Y me acuerdo que vendí en 120, subió solo hasta 125 y luego puse una orden en 78,50, algo así, nunca llegó. Y subió a 200. uf, esas son las que Y ya, pican. y ahí fue cuando me dolió un poco. Y porque ya te digo que sí que invierto, pero
es más un trade position. Es más un trading de posición que invertir a largo plazo realmente lo que hago. Porque voy descargando cartera. Claro, es como, sí, es inversión, pero con nociones de análisis técnico Sí, por decirlo de del alguna nuestro, manera. ¿no? Y bueno, y fundamental sobre todo. En tema Sí. de acciones y según qué tema de activos, los fundamentales son súper importantes y afectan muchísimo en el precio. Si no, tú mírate, tengo ahora, por ejemplo, un amigo que, o sea, no sé cómo me lo explicó, pero que él estaba mucho en el tema del sector del deporte y demás, y que se había quitado hace tiempo ya la mitad de la cartera para pasarse a New Balance, o sea, pasó de Nike a New Balance. Y en New Balance ahora lo ves en máximos históricos y Nike está... Bueno, yo creo que Nike siempre va a ser Sí, no, medianamente exacto. estable. Siempre va a ser mejor y siempre va a ser esa marca, siempre va a tener ese valor intrínseco de la marca, ¿no? Pero claro, el chico este entendía mucho, me parece que sobre running y sobre los influencers, cómo se pasaban de un sitio a otro. Entonces, es que es importante todo. Pero eso es un poco como todo, ¿no? Hablábamos de meter dinero en fondos indexados. Oye, eso es una forma segura de ganar, pero no vas a ganar lo mismo que si tú buscas los Exacto. activos de por sí o has encontrado Tesla hace 5 años y has metido en Tesla. Claro, no es lo mismo hacer un value investing, un grow investing y hacer realmente un análisis específico de cada acción. Siempre va a tener mucho más potencial de ganancia, pero es que también lo va a tener de riesgo. Entonces ahí estamos siempre en las mismas. Yo, por ejemplo, he sido siempre bastante friki, que esto, por ejemplo, no te lo expliqué, siempre desde los 15 años hasta los 20 o así, he sido mucho de jugar a videojuegos. ¿Qué Entonces, videojuego? a todo. O sea, yo era bastante niño rata con el Call of Duty. Ok. Era bastante niño rata con el Call Pero of Duty. sigues jugando ahora. No, 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 Ok. que va. Sí que alguna vez juego algún videojuego, por ejemplo, ahora salió un juego que se llama Black Myth Wukong y aprovechando el monitor ese para hacer trading, pues en vez de comprarme un monitor normal, ya solo que me sirve para hacer trading, pues uso algo que me sirva para ver películas o para jugar a videojuegos de última generación y demás. Pero en ese momento me acuerdo que, ostras, yo le echaba, si hubiera echado todas las horas que jugué al Call of Duty y a juegos como el World of Warcraft, que pasé media vida ahí, que quien vea esto y haya jugado eso va a decir que madre de Dios, lo hubiera pasado estudiando, me hubiera ido mucho mejor un poco antes. Oye, pero hay gente que gana mucho con los videojuegos. O sea, tampoco es algo loco. Por ejemplo, Sí, unos equipos pero buenos de Counter-Strike a lo mejor cobran 40.000 euros al mes. Está es, muy bien. estamos hablando de que en ese momento yo estuve en equipo profesional y te pagaban $100 al mes. O sea, Bueno, no, no, es que un par de estamos hablando de bocadillos. que el tema de los eSports, en ese momento, o sea, No era. te hablo de una edad de que no sabía ni qué era el League of Legends. Ya, Te hablo de una edad de World of Warcraft, es que te hablo de más de, claro, es que te hablo de hace 16 años, que tengo 30 ya. bueno, estamos viejos ya. Entonces, claro, en ese momento el tema de los eSports no había evolucionado como ahora. O sea, Sí, ahora sí que puedes dedicarte de forma profesional al mundo del gaming, si no es jugando de forma profesional, haciendo stream o haciendo cualquier otra cosa. claramente. Lo cual es difícil también, pero Lo cual bueno, es difícil. sí, es como todo. Pues mira, volviendo a Tendríamos eso, que, tendríamos que ver un porcentaje que es más difícil, llegar a ser rentable con el trading o llegar a poder vivir de... yo te diría que es más difícil vivir de los videojuegos que del trading. Sí, Y mira ¿no? que del trading no es fácil vivir. No, no, no es fácil. Sobre todo, sí, las probabilidades están en tu contra. Pero vamos a hablar después de probabilidades porque creo que, o sea, no son tan en tu contra. Me No, refiero, si no lo dejas, no es tan difícil como te lo pintan tampoco. No quiero decir que es fácil, ¿eh? Ojo que aprender trading y ser trader es difícil, pero no es como algunos te enseñan que parece imposible. O sea, parece que tienes que ser el Cristiano Ronaldo de esto para vivir sí, del trading. exacto. O sea, es que hoy en día también, o que te lo pintan el típico vendehumos de aprende trading, que en tan solo 7 días vas a aprender trading y vas a ganar todos los meses, que luego el típico... espera. La típica persona que dice que es imposible, que solo el 0,5% lo llega, que este 0,5% es que es rentable pero no llega a retirar de forma constante un sueldo mínimo. Es que pasamos de un extremo a otro y realmente es que la data es la data. Y vosotros, por ejemplo, como prop, em, tenéis más o menos una estadística de los retiros que hay mensuales y Sí, demás. sí. Y del 5% debe pasar de retiros y más. Sí, a ver,
También ahora se publican los datos que eran públicos de MyForex Funds, que Exacto. llegaba solo 0,4% de los que compraban una prueba llegaban a su primer retiro. Pero claro, estamos quitando el hecho de que ahora ya no hay tiempo límite. Antes tenías que pasar la primera fase en 30 días y la segunda fase en 60 días. Ahora ya puedes tardar un año si quieres en pasar la primera fase y otro año en pasar la segunda, que podría ser un poco agobiante tardar tanto en hacerlo, pero aún así puedes Se hacerlo. puede hacer. Entonces ya ahora las probabilidades de llegar a ganar dinero con las cuentas de fondeo es mucho mayor que antes porque no tienes que asumir un riesgo extremo de, que también provocaba que mucha gente perdiera las cuentas. Pero sí, esos datos eran locos, claro. Era casi, Sí, sí, es como decir, no es posible pasarlo porque no es posible. estadísticamente más que el 99% de la gente pierde. A ver, yo siempre he dicho que sí que se puede vivir y sí se puede vivir de los fondeos perfectamente, pero no te puedes hacer multimillonario de los fondeos, en mi opinión. Porque, a ver, por ejemplo, en Orion, ¿no? ¿Cuánto se puede llegar a gestionar? 400.000. 400.000. ¿Qué porcentaje tendrías que hacer anualmente para ser millonario? Claro, pero puedes combinar muchas cuentas de fondeo. O sea, Pero hasta 400, ¿no? puedes tener 400.000 en Orion, otros 400.000 en FTMO, Vale, otros 400.000 en X, vale, entonces sí, y entonces entonces podrías ya llegar a ser tienes millón y millonario. pico. Pero aún así, sí. O sea, piensa que si estás fondeado con 1 millón, 2 millones, una buena rentabilidad anual, un año bueno sería 40%. ¿Estás de acuerdo en eso? Yo te diría algo menos. O sea, Vale. Digo un buen mi año. mejor año de mi vida ha sido un 47. Vale. 47% el mejor año que tengas, que es muchísimo, 50%. Oye, pues una cuenta de 2 millones es 800.000, $900.000. Claro, pero también te soy sincero, con una cuenta de 2 millones no hubiera tenido la psicología, Claro. no hubiera sido capaz de hacerlo. Bueno, pero O sea, eso, claro, pero es que eso tiene que ir paulatinamente, claro, claro, entonces, eso es un proceso. claro. Eso es un proceso. Entonces, yo lo he podido hacer porque el capital con el que yo gestionaba me sentía muy cómodo. De hecho, me lo tomaba casi o sea, en plan, que psicológicamente me afectaba tan poco que era simplemente ejecutar y ya está. Pero a mí me das ese capital y, a ver, me pongo blanco. Ahora vamos a ir a hablar de la gestión de riesgo en cuentas de fondeo, pero primero quiero decir una cosa que a mí me ha pasado y que también, hablando de lo del 47%, claro, si estás fondeado con 2 millones, no coges todas las operaciones con todas las cuentas, evidentemente. Entonces, ya el porcentaje real de 2 millones es mucho más bajo. A ver, ¿tú te Y acuerdas cuando hablemos con el podcast este que hicimos de forma online y demás? Yo te dije que al principio había sido rentable con una cuenta mía propia, que era de 3.000, arriesgando ujú, $30 por operación, sí, y me fue muy bien ese año. Y yo, lo que te había explicado, que había pasado de metodologías estilo, yo pienso que empecé por la teoría de Dow, luego Wyckoff, ondas de Elliot, y yo con eso es que no me iba más. Lo que pasa que a lo mejor tomaba 3 operaciones en un mes, sí entraban. Sí, me llegaban al nivel de FIBO, me llegaban al punto de entrada. ¿Qué pasa? Yo durante ese año fue rentable y luego salió en el tema de las prop y no solo perdí todo lo que había ganado el año anterior, sino que aparte había perdido todos los ahorros que tenía, quemando cuentas. Porque en ese entonces me acuerdo que yo no tenía una estrategia preparada para pasar cuentas de fondeo. Y tenías 20 días laborables para pasarlos. 20 días y te pedían que hicieras un 10. O sí, sea, te piden lo que le piden a un fondo institucional, te pedían que hicieras la rentabilidad de un trader de un fondo que le piden en un año 20 días. yo no- Es que no tiene sentido. Aparte que tendrían que ser operativas a corto plazo. Me acuerdo que aparte tenían que cerrarse por la noche en muchas compañías, ujú. que tenía que ser day trading, no podías aguantar. Yo tenía un trading que era de aguantar la posición. O sea, hacías más swing, Hacía más swing y más. Yo tenía un trabajo con horario partido. claro. Eh, yo no podía estar en sesión operando. A mí la operación me entraba cuando me entraba y se aguantaba lo que se tenía que aguantar. Y claro, ¿qué haces? Por la noche cerrado, o ¿no? Claro. 0,3%, ¿vale? Perfecto. Se tenía que cerrar. Claro, eso es cierto. Yo empecé con el swing también, pero me pasé el intradía bastante rápido. Entonces mis cuentas de fondeo las pasé con Con intradía. intradía. Entonces fue ahí realmente cuando quemé bastantes cuentas y cuando empecé con el tema de los fondeos, cuando tuve que empezar a buscar estrategias para poder operar de forma intradiaria. ¿No pudiste adaptar tu estrategia al intradía directamente? No, no funcionaba, ¿no? No funcionaba. Y luego ahí también fue cuando pensé que yo venía de, esto ya te lo expliqué, que venía de teoría de Dow, venía de Wyckoff, venía de Ondas Elliott, y
Y luego fue cuando conocí oferta y demanda, que ya sabía, bueno, hacía tiempo ya que lo conocía y demás, y estaba con eso. Y luego todo esto se ha ido como desarrollando a lo que fue ICT, que ya fue cuando me miré toda su mentorship, que por cierto, vaya usted se ha llevado en la Robbins Cup. Sí, Eh, 96% creo, perdió, algo sí, así, no sé, el 91, no por ahí. sé, pero se ha llevado un buen pipón. Yo siempre digo que tampoco es porque sea él o su metodología sea mala. Yo o sea, ni la defiendo, Pero, ni estoy ni en pro ni en contra. Es que este tipo de competiciones, es que qué gestión de riesgo tienes que tener para llegar a un 1100%, a un 1100%. O sea, es que no tiene sentido. La gestión de riesgo que no vas a usar no va a ser la adecuada. a ver, ahí parece casi que se hizo autosabotaje o que tuvo un día de estos de que se te vaya la olla, porque hay un montón de operaciones seguidas perdedoras que fueron, o sea, si miras las operaciones que cogió, No lo he mirado, aún no me he mirado ciertos vídeos que tengo dan a pendientes. entender que o fue queriendo, lo cual él dice, pero me dudaría que es, porque si él lo dice es como la excusa, o que tuvo un día de estos de, de que se te va la olla y ves negro y estás ahí, A ver, esto también pasó con el año pasado, con Ivan Sherman, ok, no me acuerdo si fue un 550 o un 450, no me acuerdo, pero el que iba top 2 iba como en un 380 o así. Y estaba todo el rato intentando cazarlo. Y 2 semanas antes de que acabara la competencia pasó de top 2 a por debajo del top 10, intentando quedar primero. Es que estamos hablando de situaciones. que vas a ir sobreapalancado todo el rato. Al final, para ganar una competición de trading, también es cuestión de suerte, pero también yo me he metido mucho a ver los dashboards de las competiciones Sí, de trading de las prop firms y muchas veces con hacer un poco de profit y quedarte con eso, ya tienes para quedar en el top 3. Porque muchos hacen mucho porcentaje el primer día y ves que al tercer día ya están hasta eliminados porque quemaron la cuenta exacto. intentando hacer más. Y se van quitando, filtrando, filtrando. Y a lo mejor, claro, hay uno que hace un 30%, ¿vale? Pero tú a lo mejor con un 10 ya estás en tercera posición o Sí, sí, segunda al posición. final se pelean entre el primero y el segundo y el tercero, y el que está cuarto queda primero el último día, porque Sí, sí. están. La verdad es que es bastante. Yo lo veo bastante locura el tema. O sea, pienso que es algo que puede ser divertido, pero no serio. Pero para mí es algo divertido y peligroso a la vez. No sé con quién lo hablaba, de las cuentas, de tener una cuenta para divertirse propia, No me para gusta, hacer flip porque coges account. malos hábitos, tío. Ahí está. Y en competiciones es exactamente lo mismo, porque vas a ir a multiplicar la cuenta como puedas. Entonces, quizás eso afecte a tu trading después. A ver, puede que sí o puede que no. Al final, cada persona es un mundo, ¿no? Hay gente que lo tiene muy claro o tiene su plan de trading y sus ideas de trading muy ceñidas y dice, no, esto es solo para esto, solo para esto, esto es solo para esto. Entonces, sí que es verdad que a mí, por ejemplo, es lo que estábamos hablando. Pasé de una estrategia en otra. Eso me ralentizó muchísimo el proceso, que a día de hoy lo agradezco, porque gracias a unir todas esas metodologías y todo lo que he estudiado, he podido tener una estrategia que me funciona muy bien, que a día de hoy ha sido ganadora, al menos en los últimos años, espero que lo siga siendo. Y, y lo que estábamos hablando es sobre el tema de la gestión, ¿no? Del tema de tener una cuenta pequeña y demás. ¿Qué pasa? Yo mis estrategias son las mismas, ¿vale? Pero sí que es verdad que para gestionar el riesgo depende de si es una prop, si es una cuenta con capital propio, si fuera un capital de gestión de terceros o el tamaño de la cuenta, la gestión de riesgo que uso es completamente distinta al uno a otro. Y luego no me perjudica la operativa, por ejemplo, de operar con capital real, luego a operar con una cuenta de fondeo y al revés. O sea, no me perjudica. Entonces, también podría ser que una persona que tiene una cuenta de estas para multiplicarlas o hacerles dinero muy rápido, tampoco le perjudique luego a operar con su cuenta grande. A mí me perjudicaría, porque yo cogería malos hábitos haciendo según qué cosas. Y luego si veo que me funcionan, siempre tendría en la cabeza eso, ostras, es que la otra. Yo no lo haría. Personalmente, no sé qué piensas tú, pero Te voy a decir lo que a mí peor me ha afectado en mi trading desde que he empezado. Y va a ser curioso porque es de algo que ya he hablado en el podcast, pero nunca he enseñado, o sea, nunca he dicho esta parte de lo que he dicho. He dicho muchas veces que yo el año pasado hice un 42% en un mes y medio en directo en YouTube. Y fue lo peor que me podía haber pasado. Porque claro, después me puse a hacer los cálculos, porque claro, en ese momento estaba fondeado con 1 millón.
pero no cogí todas las operaciones con todas las cuentas, ni tampoco aproveché para pasar tantas cuentas, tantas pruebas como yo quería. Y después me puse a hacer el cálculo de lo que hubiera ganado. Y inconscientemente o conscientemente después quise ir a recuperarlo. Vale. Y cuando no tenía meses tan buenos, era coño, vamos a recuperar eso. Y fue fatal. Tardé bastante en recuperarme de ese momento. Y es curioso porque es de una ganancia gigante, 42% en un mes y medio es una burrada. Que tuve un mes, es que fue bueno, se puede ver. Pero fue extraordinario, pero me afectaba mal, no bien, Claro, porque luego piensas, ostras, todo el dinero que tendría que haber ganado con este mes que no no lo tengo. aproveché en cuentas más grandes o en más cuentas o en aprovechar para fondear más exámenes y pues voy a hacerlo el siguiente mes, ¿sabes? Porque estás Literalmente. pensando lo que tendrías que haber ganado que no ganaste. Y la verdad que afecta mucho psicológicamente. Tiene que afectar muchísimo. Y yo en este aspecto sí que, bueno, ya comentemos que tenía varias gestiones de riesgo. Sí. Hoy quería aclararlo un poquito más. Sí, vuelve a aclararlo porque creo que no te explicaste bien en la última vez y te llegaron algunos comentarios medio raros, ¿no? Bueno, a raíz de la. De como. A ver, también fue un poco clickbait el vídeo porque pusisteis más de 40 cuentas, tal. Tampoco pusisteis de cuánto eran las cuentas, del tamaño que eran las cuentas y demás. También habrá clickbait en este podcast. Vale, Del... perfecto. más views. Pero sí que es verdad que, claro, más de 40 cuentas de fondeo y tal, no sé qué. Y luego son de 5 de 10. Bueno, pues son más de 40, ¿no? Sí. Pero claro, mucha gente ahí ya como que me abrió. Tuve mucho contacto con mucha gente nueva y demás. Y luego todo el mundo como, eso no se puede hacer, es que eso es una mierda, es que eso no tiene sentido, es que tal. Y le estaba explicando a mucha gente durante mucho tiempo cuál era el manejo de riesgos en diferentes tamaños de cuentas, en capital propio y demás. Y quería aclararlo hoy lo más rápido posible, que no se haga pesado, pero para que la gente lo entienda. Alárgate si quieres, ¿eh? No hay problema. A ver, lo primero de todo, tengo una estrategia que es para pasar muchas cuentas de manera rápida, ¿vale? Que esta estrategia solo la uso para cuentas, ahora ya no lo hago de 5 porque ya empiezo a tener un problema. Y es que, por ejemplo, en algunas compañías que estoy, es que a los 30 días, si no has metido una operación, pierdes la cuenta. Sí, de hecho la mayoría. De hecho, la mayoría. Orion entre ellos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces tengo que abrir una operación de estas a 0,00 un lote Ujú. porque se acaba el mes y no me ha dado tiempo a tradearlo. Eso para empezar. Eso me está pasando ahora porque estoy dedicando más recursos y más tiempo a cosas como esta, la verdad, a cosas como esta o a cosas como las mentorías o la futura formación que estoy haciendo y todo un proyecto muy grande que tengo, que al trading. Y al final al trading le estoy dedicando algo más normal como lo que hacéis todos ahora. O sea, algo más, digamos, más normal de lo que solía hacer antes, de que eran muchísimas horas. Entonces, me estoy dando cuenta que muchas veces no me da tiempo. Entonces, ¿qué he hecho? Unificar cuentas de 5 y he empezado a hacerlo con cuentas de 10. Entonces, es lo que decía, hay según en qué tipo de compañías, según qué tipo de empresas que sí pagan, porque también corres riesgo de impago, sí pagan, hay cuentas de capital pequeño sobre 5 y 10.000 dólares que están a un coste muy bajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Si una cuenta de 100.000 te suele costar entre 450 o 600 dólares, si por 550 dólares o por 600 dólares tienes 10 cuentas de 10, estamos hablando de que por 100 dólares más tienes el mismo capital, pero diversificado en 10 cuentas. ¿Qué pasa? Que si tú sabes que tú tienes una estrategia imagínate una estrategia con un ratio a 1 a 1, ¿vale? Imaginaos que tienes el 55% de acierto. Pues estamos hablando de que de esas 10 cuentas estarías pasando el 5,5 veces, 5 cuentas y media. Mientras que si tú te compras una cuenta de 100, puedes pasarla o no pasarla. Entonces, ¿qué pasa? Que estás perdiendo todo capital que estás invirtiendo en un principio, mientras que son cuentas de 10 no pasa. ¿Qué pasa? Que también las cuentas de 100.000, ¿no? La gente dice, no, operar un 1% por operación, tal y demás. Vale, pues que yo siempre he dicho, opero las cuentas de 10 al máximo drawdown diario, al 4,85%, al 5% con la cuenta. Ujú. Dicen, es que eso tal, no sé, eso no lo Es, permiten en todas las props. es gambling. Es gambling, eso es gambling. A ver, no es gambling porque yo estoy haciendo la misma estrategia con los mismos parámetros, tanto si estoy usando el 1%
como si estuviera usando el 5%. Sí que es verdad que en esta estrategia de riesgo para llevar muchas cuentas pequeñas y para pasar cuentas rápido, el tipo de operación em, es un ratio mucho más corto, porque no necesito alargar tanto el ratio. Entonces, son stops un poquito más amplios y que tengan sentido de forma interdiaria o la operativa de swing. Entonces, ¿qué pasa? Que son estrategias que tienen un ratio bastante alto de acierto, ¿vale? Porque al final el ratio que estás buscando es 1,5 y para la fase 2 un 1,1. Porque es que es lo que busco, un 1,1, porque la fase 2 también tiro el 5%, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si tú vas al 1% con una cuenta de 100 o tú vas al 5% con cuentas de 10, si es que tienes el doble de tiradas en cuentas de 10 que una cuenta de 100, porque si tú fallas 10 operaciones, pierdes la cuenta de 100. Pero si tú palmas 10 operaciones, aún te quedan 10 operaciones más del 5% que te falta recuperar en cada, en cada una de las cuentas que te he dicho. Entonces, ahora cada vez ponen más pegas. Sí que es verdad que también ponen mínimo día de trading, pero en muchas de las compañías no te piden que sean lotajes similares, o sea que solo tienes que abrir operaciones en índices para que no te cobren comisiones siquiera para pasar la operación, porque no te piden ni que esté un minuto abierta, sirve 2 segundos, y eso ya te da cuenta el mínimo de día de trading. Ah, claro, yo de los índices nunca lo había pensado. Yo siempre asumía la comisión y ya está. No, Un no. gigolote tampoco va a pasar mucho. Yo digo, no, no, y encima hay índices que tengan poco spread, porque al principio lo hacía con Bitcoin, pero con los spreads que había en Bitcoin digo, joder, no, no. En- Qué rata, ni 3 céntimos se deja ir. no, no. En índices que no tienen comisión y encima que tengan poco spread. Y si es en sesión americana, mejor que menos spread. O menos si lo coges a las 3:30 que te entra de repente volumen Bueno, antes de que lo cierres. entonces no. Que a lo mejor te cobran unos céntimos de más y ya no pasa en la fase. Pero claro, yo tengo una estrategia que le llamo estrategia le llamo estrategia multifondeo, que es esta estrategia. Pero no significa que solo haga eso con mi Claro, trading, ¿vale? Porque luego con cuentas de 100, que esto lo está explicando en estos podcasts de hoy y los podcasts que he estado haciendo estos días, las cuentas de 100 uso riesgo variable, vale. ¿vale? Porque yo tengo un backtesting de más de 40 activos los últimos 5 años y yo sé que la estrategia que tengo, que más la racha perdedora consecutiva que máximo puedo tener son de 5 trades. Yo sé que el sexto trade nunca se falla. Estadísticamente, probabilísticamente, si falla es porque estoy haciendo las cosas mal. Entonces ahí es cuando tendría que ponerme a revisar qué estoy haciendo mal ¿Vale? y ponerme a revisar la operativa. Mientras no falle más de 5 trades consecutivos, la operativa está completamente normal. No tendría que haber ningún tipo de problema. Pero entonces, ¿cómo varía tu riesgo Entonces lo voy subiendo según vas perdiendo? según voy perdiendo. O sea, es casi que una martingala. No, porque son en trades completamente diferentes, en ideas de trades completamente distintas. Sí, pero el tema de riesgo sí que es como una martingala, ¿no? Claro, Cuando pero no va es en tu contra, no entras es con la el misma doble. posición que No, voy no, comprando cada vez eso, que cae, eso está sino que claro. son operaciones que no tienen nada que ver una con la otra. Pero claro, ¿qué pasa? Que yo fallo el 1%, no pasa nada. Fallo el 1,5%, no falla nada. Fallo el 1,5%, no falla nada. Pues que al final la última operación, que es la quinta o la sexta, porque tengo dentro de estrategia de riesgo variable, tengo dos. La agresiva y la menos agresiva. Hay 1%, le meto 6. No, no, no. La agresiva es que a los 5 trades, o sea, el quinto ya es el último trade. Y la otra Vale. tengo 7. En vez de 10, tengo 7. O sea, si fueras al 1% con riesgo fijo, tendrías 10 y la otra tengo 7. Y la agresiva, el quinto es el último, porque tampoco debería de darse. Porque estamos hablando que yo tengo asumido que la, la estrategia que tengo que falla más puede llegar a fallar 5 veces, pero es muy improbable. Pensar que yo tengo una tasa de break-evens altísima, que eso es otra, que eso pasa, Protege muy rápido. protejo rápido, ¿vale? Que eso es otra de las cosas que pasaremos a hablar. Y cada estrategia tiene una gestión de riesgo distinta, pero pasamos a hablar a esto luego. Vale. Pero también tienes que pensar que de esta manera yo siempre digo que estás optimizando mucho más tu tiempo. Imagínate, tú antes me estabas comentando, Alex, que ese mes, ¿no? Que hiciste un 47%, 42. podrías haber ganado muchísimo más, ¿vale? Si tú vas con un riesgo fijo, lo que está pasando, imagínate que tú hubieras hecho un 47%, pero ese 47% lo hubieras hecho tú con cuentas que tienes en drawdown. Hubieras estado desaprovechando el momentum y esa racha positiva
para poder ganar dinero. Mientras que si lo hubieras estado haciendo con otras cuentas que no tenías en Drawdown, hubieras estado fondeando muchas más cuentas y en cuentas fondeadas hubieras estado ganando mucho más dinero. Entonces, yo prefiero asumir No me lo recuerdes, por favor. yo, yo prefiero asumir el coste del fee que tiene el examen, ¿vale? Que no estás recuperando una cuenta en Drawdown que tiene un 7% negativo, tienes que hacerle un 8% en positivo y luego tienes que hacerle otro 5% en positivo. Estamos hablando que tienes que hacerle la rentabilidad anual que busca un fondo de inversión a una cuenta para, si luego sigues ganando, empezar a estar retirando dinero. Te puedes pasar ahí Y a ver si te pagan, porque hay y algunas luego, empresas bueno, en las que, no a ver cuidado, si te pagan, a ver si existe todavía cuando has pasado esa cuenta. también. Primero que exista la prop, que no haya desaparecido cuando hayas pasado la cuenta. Y luego que paguen. Y que retires, porque ya estamos hablando de que llevarías una racha de estar recuperando un 25%. Bueno, un 7 más 8, sí. Un 15 más un, 5, de un 20%. Entonces, claro, mientras que si, por ejemplo, la gestión de riesgo variable que tengo agresiva, el último trade es un 3%. Tampoco es algo. Buscando, no es muy grande, pero yo sé que con ese trade, si lo acierto, que es al 2, 2,5 de ratio, 3 incluso, según niveles objetivos y demás, es que vuelvo a recuperar el balance inicial. O sea, luego de haber perdido 4 trades seguidos, en un solo trade recupero el balance inicial y vuelvo a estar igual. Y si a partir de ahí me viene la racha ganadora, voy a fondear la cuenta. Pues que si lo que hiciera fuera al revés, que estuviera reduciendo el riesgo a la mitad, esa cuenta nunca se fondea. Eso es lo que hago yo cuando estoy fondeado. Exacto. Reducir el riesgo. Cuando llega a 2% de drawdown, medio por ciento de riesgo hasta que vuelva a break-even. Después ya vuelve a 1%. Vale. Bueno, yo es que las cuentas de 100.000 tengo dos ahora mismo. ¿Te acuerdas que cuando hablemos tenía una que había Sí, suspendido una? Ahora tengo dos detrás. ok. Y la superior al 0,25 de riesgo. Pues eso ya es muy bajo. Bueno, pero es que ahí en esas cuentas sí que tomo. Ostras, que esto no he explicado. En esas cuentas sí que tomo data porque son las que opero con mis alumnos en directo y demás y tengo un registro de la operativa. Pues que en todas las otras cuentas yo no tengo registro de porcentaje que gano al mes. Yo no Claro, miro, porque le metes y ya está, ¿no? yo no miro cuánto porcentaje gano porcentualmente al mes. Y eso muchas veces se lo digo a la gente. Digo, yo solo miro cuánto dinero he invertido en cuentas al principio de mes y cuánto he ganado a final de mes. Si el retorno es superior a la inversión inicial, es bien, es bien, es bien. Ahí está bien. ¿Qué pasa? Que ha habido algún mes que lo he estado mirando e incluso he quedado un 3% negativo y he estado ganando mucho dinero con esa estrategia. O sea, te estoy diciendo de acabar un 3% negativo y estar retirando mucho más de la inversión inicial. Sí, aquí venimos con otra cosa, porque claro, hay muchos traders que son muy críticos con este tipo, con lo que me acabas de decir. Pero claro, es que esto son nuevas estrategias con un nuevo producto que se llaman las cuentas de fondeo. Claro, hay que aprovecharse del riesgo asimétrico que tienen las cuentas de fondeo. Si es lo mejor que tienen las cuentas de fondeo, el riesgo asimétrico. Si esto lo expliqué en la charla que tuvimos. Si al final tú tienes un 100% de tu capital y el primero 70% lo palmas, con el 30% restante nunca vas a recuperar la inversión inicial. Bueno, de hecho hay un estudio que demuestra que cada vez que una cuenta baja de un 30%, el 95% de las veces no se recupera, solo el ¿Así? 30%. Imagínate el 70%. Con cuentas de fondeo, tú palmas el primer 70% y el último 30%, que serían de las 10 cuentas, las últimas 3, si las pasas Has recuperado todo lo anterior. y retiras un 1% o un 2%, has recuperado la inversión inicial. El riesgo asimétrico que tienen las cuentas de fondeo es una locura. Es una locura. Entonces hay que saber aplicar. Esto no, a ver, que esto también. Hay que saber estrategias para aprovecharse de estos edge que tienen las cuentas de fondeo y de este potencial riesgo asimétrico que tienen. Sí, pero a ver, yo lo que digo es que en vez de criticarlo, muchos lo critican. Mira, aprovechate, ¿eh? Aprovechate, ¿eh? Tienes que aprovecharte. O sea, ¿qué vienes a cuentas de fondeo a auditar una cuenta o a ganar dinero? Porque para auditar Sí, una que cuenta. también puedes auditar una cuenta al lado. Exacto. Muchas veces, no, yo opero capital real, no opero fondeo. Puedes hacer las dos cosas. Claro, haz las dos cosas y ya está. Yo hago las dos cosas, por ejemplo. Y ahora mismo estoy operando con capital real porque es que si digo esto, a lo mejor ya me fueran del todo. Dilo, dilo, dilo. Yo el capital real lo opero sin stop. Vale, bueno, hay muchas estrategias sin stop. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, lo que son cuentas de fondeo, opero como lo que sería
dentro de mis estrategias que tengo por neutralización, por alineación y tengo diversas estrategias, buscaría más como lo que la gente conoce como una confirmación, Ujú. buscando un ratio más largo, esperando a que el precio y demás. Y con mi cuenta real, lo que hago es que en ciertos niveles, en ciertos niveles específicos, que yo tengo como dichos como la liquidez residual, ciertos mínimos, ciertos máximos y demás, yo empiezo a construir la posición. ¿Vale? Entonces yo digo, ¿cuánto riesgo? Por ejemplo, en esta cuenta lo que hago es que arriesgo un 3% Al día, al día, ¿vale? capital pequeño, ¿vale? Porque estoy haciendo pruebas de gestión y demás. Entonces, yo como máximo tengo un máximo de pérdida diaria del 3%, ¿vale? Entonces, ese 3% yo lo puedo dividir hasta en 6 veces. O sea, Vale. puedo construir posiciones e ir añadiendo y en función de lo que haga la acción del precio hasta 6 veces, ¿vale? Entonces, yo tengo 2 niveles a partir de los cuales pienso que el precio debería de empezar a desarrollarse, que sería como en Smart Money o así, sería como la entrada por riesgo, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna Ujú. manera. Y luego tengo hasta tres entradas más que serían como por confirmación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo un stop limit fijo, pero yo tengo ciertos niveles en el precio que si el precio llega a esos niveles, mi hipótesis está equivocada. Y a partir de ahí empiezo a deshacer posiciones o a congelar posiciones. El famoso stop psicológico. Exacto. Digamos que a partir de, o sea, eso se llama stop catastrófico, creo. ¿Ah, sí? En términos de, o sea, en términos de trading creo que eso se llama un stop catastrófico. Es decir, tú tienes un nivel que a partir de ahí mm, tu, tu teórico, tu hipótesis principal es errónea, tienes que asumir que estás equivocado y a partir de ahí empiezas a deconstruir las posiciones. No las cierras todos de una. No. O sea que es un poco O más sea, como hay un... ciertos niveles y a partir de ahí empiezas a deshacer las posiciones y en función de lo que te haga las cierras del todo. O sea, digamos que hay un nivel en el que tienes que empezar a deshacer posiciones y hay un nivel en que tienes que cerrarlas todas. Es como si tuvieras un margin call, básicamente, ¿no? Exacto. Es como si tuvieras un margin call del 3%. Vale. Entonces, no es gambling tampoco. O sea, yo Muy estoy bien. arriesgando un 3% máximo de esa cuenta de forma diaria y un 9% de forma semanal, que es una locura. Pero es que es un capital muy pequeño con el que estoy haciendo pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Que en ciertos niveles, para que la gente, aquí hay mucha gente que le gusta el Smart Money y etc. Eso. Para que os hagáis una idea, chicos. A ver, Yo hago Smart Money, por ejemplo. vale. Voy a daros unos tips. Sí, voy a daros unos tips, va. Imaginaos la típica estrategia hasta de altos y bajos de Asia, ciertos niveles, la gente busca confirmaciones y demás, ¿vale? Entonces, si por vuestra estrategia en altos, en bajos y en mínimos y altos de Asia, el precio puede reaccionar porque tiene reacción, ¿vale? Y luego hay otros puntos, fijaos, por ejemplo, la sesión de Nueva York a las 14:00 hasta las 23:00, pensar que hay un momento que es a partir de las 7:30 de la tarde, 8 de la tarde, horario España, UTC más 2, que el precio empieza a tener un movimiento de desaceleración, ¿vale? Que no es tan impulsivo, que no es tan volátil. Pues si os fijáis, en las manipulaciones de Londres, a las 8 de la mañana o a las 9, que muchas veces hace dobles inducciones y todo el mundo se las come, ahora, mira, hoy voy a hablar un poquito de esto. Em, si os fijáis, cuando empieza la sesión de Londres, muchas veces no solo liquida máximos y mínimos de Asia, sino que muchas veces también liquida lo que sería lo que comprende del horario de la sesión de Nueva York del día anterior, de entre las 8 7:30 de la tarde hasta las 23:00. Y eso es lo que yo llamo liquidez residual. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a programar la entrada, las que serían por riesgo, imaginaos, por encima del máximo de Asia, por encima del máximo de las 8 de la sesión del Nueva York del día anterior de la tarde. Y ahí, cuando en mi zona de oferta o demanda, en mi bloque, lo que queráis llamarle, en mi máximo diario, en la historia que sea, ahí me da una confirmación válida con un setup, tanto si es mi estrategia de alineación como si es mi estrategia de neutralización, me da un setup 100% válido, que son 100% objetivos, X temporalidad, el precio tiene que hacer tanto tiempo, cotizar tanto tiempo, me hace esto, 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 entro y meto la segunda construcción de posición. Y a partir de ahí tengo dos setups más, que es mi estrategia de asalto, que es para buscar continuaciones en el precio. O sea, no solo me quedo con el extremo y el desarrollo del precio, sino que luego
tengo estrategias para buscar continuaciones cuando el precio se encuentra en zonas intermedias. Vale. Y si te fijas, es como ir promediando y luego las operaciones no las saco todas en el mismo nivel, sino que en diferentes niveles voy descargando las posiciones. Las que me han cogido más extremo son las que saco en los primeros niveles y las que he cogido en extremos más intermedios son las que saco más lejanas. Bueno, interesante. O sea, básicamente sacas parciales. Exacto, saco parciales, pero porque tengo 6 operaciones abiertas. Tengo muchas operaciones abiertas, entonces saco parciales. Y Entiendo. siempre las operaciones que hago también, aunque sean como las que tomo en cuentas de fondeo para pasar fondeos con cuentas grandes, que sería como la confirmación o buscar el ratio un poquito más largo, que luego la gente se va a pensar que solo opero con ratios de 1,5 y tengo estrategias que son de ratios de 1 a 5, ¿vale? No busco el ratio de 1 a 5, sino que recojo parciales. Yo siempre recojo parciales y para que el trade se me quede hasta 1,3, para que te hagas una idea. Vale. Sí, porque muchas veces dices, no, yo busco un 1-4, pero saco parciales en 1-2. Claro, pues entonces no te llevas un 1-4, No te llevas 1 a 4. llevas mucho menos. Depende de cuánto saques. Claro. Entonces, luego también está el tema de que yo quería comentar, es que mucha gente luego dice, "Oye, es que busco ratios, imaginaos, 1 a 8 siempre en eurodólar. Yo hacía eso en Libra Yen. En Libra Yen, pero Sí, Libra Yen tiene mucha más volatilidad, sí. claro. Pero es que luego en eurodólar es que un activo que se mueve 45 pips de media al día, para buscarle Al otro... día, claro. Por sesión son unos 20 y pocos Claro, pips. claro, yo te hablo del día. ¿Te piensas que vas a ser el más listo de la clase y coger 3 pips de stop y cogerle 8 erras y cogerle todo el movimiento del día? Todo el movimiento del día. Puede pasar, obviamente sí, pero no todos los días en niveles intermedios, en niveles extremos. ¿Te acuerdas la charla que tuvimos aquel día Oh, online que estaba el euro dólar, que estábamos buscando los dos el corto, que había llegado a una zona extrema que yo semanal me del lo perdí BPR, que tú porque te lo estábamos así. perdiste? Claro, en niveles así sí que puedes intentar buscar. ¿Te acuerdas que te enseñé que había sacado como 3 break-evens? Me había sacado 3 break-evens hasta encontrar la posición en MetaTrader. En días de esos sí que tiene sentido intentar buscar un recorrido largo, porque son ciertos niveles en semanal, en diario y demás, que a partir de ahí hipotéticamente podría tener sentido que el precio tuviera un desarrollo mayor. Pero hay muchos días de forma que el precio está en zonas intermedias que no tiene sentido buscarle ratios súper largos cuando la volatilidad media del activo son 44 pips. Así que a veces es que los propios 3 pips son el spread, que te sacaría la orden, nada más entrar te sacaría la orden. Bueno, el Entonces, spread en qué par. no, aquí no se puede hablar de ciertas compañías, ¿no? Sí, puede, no hay Sí. problema. Yo en Funded Next. Sí. Hostia, fuiste por una de mis favoritas. Irónico. Ah, vale. Yo en Funded Next con una cuenta de 200k en el eurodólar me acuerdo de abrir una posición a las 12:30 del mediodía y abrirla varias veces, ¿vale? A ver qué pasaba. Entraba a mercado, me cogía 3 pips y medio por encima, tío. O sea, la posición empezaba, porque eran 5 pips de stop, ¿vale? A mercado empezaba $1.500 en negativo. O sea, arriesgando el 1%, la operación nada más ejecutarla, $1.500 en negativo. Y lo peor de todo es que lo mirabas en un minuto. No, me acuerdo que una vez hasta en 5. Lo miras en 5 minutos, veías cómo la vela solo había llegado hasta aquí y tu posición estaba aquí. Después te enseño capturas de pantalla que tengo de otra empresa con la que tengo bastante beef estos días, estas semanas en Instagram, que bueno, los que me sigáis sabréis de qué hablo, pero es una locura. Algunas empresas lo que hacen. O sea, entonces la gente te enseña el trade de TradingView, ¿sabes? Con 3 pips de stop y 40 pips de TP, ¿sabes? Y dices, pues yo no sé cómo lo hacen, porque a mí literalmente hago eso, entro a mercado y me saltan stop la operación. No en todas las empresas, obviamente, pero en muchas empresas literalmente es que te liquidan instantáneo. Sí, depende el euro dólar sí que es Es muy extraño el precio, líquido, sí. es muy líquido. Pero es extraño que tenga mucho spread. A mí me sorprendió 4 pips en eurodólar a las 12:30 del Normalmente mediodía, tiene 0,1, 0,2, como mucho. como mucho. Que veo más de 0,2 pips en euro dólar y digo, Y vaya te, locura. y te da algo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que yo también soy una persona que opera muchos activos, opera múltiples activos, y cuando opero pares cruzados como un OutCAD o un OutNZD, depende en qué empresa de fondeo te vas, madre de Dios santo. Ya. Ahí sufres, ¿eh? Como Libra Yen, pipi medio en general. No, Libra Yen está bien de spread. Normalmente también. Pero según qué par es una locura. En el euro GBP
según los proveedores de liquidez y demás. ¿Te acuerdas que explica aquello de la estrategia de las 11? Aquello que a las 11 mirabas diferentes brokers y cómo Sí, abría. En según que me acuerdo tenía una operación abierta en Funding Pips, tenía 70 pips de stop y me liquidó. Y no había llegado en ningún momento. Y la mecha de las 11 liquidó 70 pips en un día. Liquidó el mínimo del día anterior. Y lo peor de todo es que no se ve la mecha. Se ve como la mecha no ha llegado, pero entre el spread de apertura y tal, te liquida. que por cierto, los que no entiendan que hablamos de que ya estuvimos hablando, que me explicó cosas, es que hicimos otro Otro podcast podcast. juntos hace 2 meses, puede ser. Sí. Así que si no entendéis algo, podéis ir a ver el otro y así. Entonces, hay que mirarse bien el tema de las props. Hay que mirarse bien el tema de gestionar el riesgo. Luego también el tema de la psicología. Siempre he dicho que es muy importante, ¿vale? Porque los principales errores que encuentro en mis alumnos es la impulsividad, el sobreoperar y el autosabotaje. Yo creo que esos son los principales errores que encuentro. Yo Impulsividad. también empecé con la estrategia esta de las cuentas de 5K, cuando lo superaba al 5%, porque era una manera de autolimitarme a mí mismo de no puedes superar más. ¿Por qué Tenía, no puedes operar más? porque tenía que quitar esa cuenta del MetaTrader, volver a abrir otra cuenta en el MetaTrader, Ah, vale, y en el tiempo que perdía entre cerrar la cuenta y abrirla, porque ya había perdido el 5, ya. ya está. En ese momento ya estabas calmado, ¿no? Ya está, o sea, en esta cuenta hoy no puedo perder más. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, como ya no podía volver a tirar. Tenía que quitar la cuenta, ir al correo. Ya no me dejaban los usuarios de las contraseñas expresamente descargados en un bloc de notas, sino que me los dejaba en el correo, para que me diera palo ir al correo, abrir el correo, abrir la cuenta en el MetaTrader Ahora en C-Trader sí que eso ya no. y en Porque TradeLooker. tienes eso, toc, toc, y A mí le me das y ya pasaba está. eso en TradeLooker y en CTrader de perder un 5% y automáticamente volver a entrar en la cuenta de Claro, abajo. en un tic y medio ya está, Sí, en un clic y en un medio ya clic y está. medio ya estás. Pero sí, yo en un principio, cuando se hacía todo con MetaTrader y demás, lo hice por eso. Fue como una manera de decir, no, es que ya está, que esta cuenta no puedes operar más. Hablando de esto, ¿sigues prefiriendo MetaTrader ahora? Y creo que le está pasando a mucha gente. A mí me pasó hace 3 semanas, volví a entrar a MetaTrader porque tuve que probar. Bueno, en Orion ya tenemos MetaTrader, o sea que tuve que probar las cuentas de MetaTrader para ver cómo iban. Y. ¿Qué es esto? No, por favor, no. No, es que me quedo con C-Trader sin lugar a dudas. Antes que TradeLocker incluso, ¿eh? Sí, CTrader es mucho más. A ver, cuando entras en un principio es como que ves muchas cositas por ahí en todos lados y demás. TradeLooker es más amigable, como si fuera un TradingView. Pero es que es TradingView realmente. Sí, es que es TradingView. Es mucho más amigable, como si estabas usando el TradingView y CTrader al principio es como un. A ver, es más amigable que MetaTrader en mi opinión, Sí, pero no es tan amigable como TradeLooker. Lo que me gusta mucho de CTrader es el tema de los parciales. sí, Me automático. encanta el tema de los Proteger de forma parciales. automática también la operación. Es una locura. eh, la gestión de riesgo dentro directamente. O sea, tú puedes poner tu operación en gráfica Sí, sí. y que con un riesgo fijo y te va moviendo el lotaje, o sea, es Sí, sí, no, no, comodísimo. es completísimo. Aparte que estamos hablando que yo, por ejemplo, para sacar parciales cuando usaba MetaTrader, usaba un programa que si yo tiraba 10 lotes, lo que hacía el programa es que me dividía 3,33, o sea, 3,33 lotes en tres operaciones, pero no podía sacar el 70% aquí y el 30% allí. Claro. Tenía que repartirlo en tres y estas dos cerrarlas en un nivel y la última, el último 33% en un nivel. ¿Quieres llevar tu trading al siguiente nivel? En Orion queremos y podemos ayudarte fondeándote con hasta $400,000. Tienes el link en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Y si usas el código RUM10 tendrás un 10% de descuento en los challenges. Esto es algo que mucha gente no sabe de C-Trader. De hecho, mira, si no lo sabes y quieres que Orion haga un vídeo sobre C-Trader para explicar todas estas cosas, déjalo en los comentarios y seguramente lo hagamos. Sí, porque sería súper interesante. Sí, pero hay muchas cosas. O sea, el tema este del escudito de cuando estás en una operación para sacar los parciales o mover el stop loss sobre break-even, o incluso encontrar cómo hacer la gestión de riesgo automática, o sea, automática, sí, poder calcular el lotaje de forma automática. Mm, Yo creo que mucha gente prefiere todavía MetaTrader 5 porque todavía no ha visto lo que hay Lo que hay en en CTrader. CTrader. Vamos a ver. Yo también pienso lo mismo. Y luego volviendo al tema, por ejemplo, de metodologías, Alex,
tú dijiste que al principio no habías empezado con el tema de Smart Money y eso, sino que habías empezado con una metodología de swing, ¿no? Si no Sí, me equivoco. sí. ¿Y era más objetiva, era más simple? ¿Cómo era? Era basado en canales de tendencia en H4, H1, que de hecho la tengo publicada en YouTube. Era canales de tendencia en H4, H1 con zonas de Fibonacci y cambios de estructura en M15. Vale. Y entrada hasta tocar el siguiente. Siempre Entrabas a favor de tendencia, y siempre. siempre entrabas en un nivel específico de Fibonacci y siempre... No el que coincidiera con el toque al canal de tendencia. Ah, vale. Y ahí sí que operaba cualquier par. O Cualquier sea, par. tenía 30 pares ahí puestos y buscaba, tenía mis alertas puestas y cuando llegara, pues ahí buscaba la entrada. ¿Y tú encontrabas, por ejemplo, que esta forma de operar fuera más mecánica o más sencilla en comparación a lo que haces ahora? No sé si decir más mecánica, seguramente. Más sencilla, mi estrategia ahora es muy Es muy sencilla, sencilla. sí, sí. Es fácil. Yo mi estrategia ahora es manipulación de altos o bajos ¿De Asia? de Asia, Fíjate la pero liquidez residual que te he dicho de Nueva no, York. pero claro, tiene que ser a favor, o sea, tiene que ser es decir, siempre voy a favor de la tendencia Vale, de M30 vale, claro. y que tiene que ir también a favor del bias del día, de diaria. Entonces, y ahí buscar cambios de estructura en M1 que me den un NFVG y entro en el FVG. Vale, vale. Realmente todos son mecánicos, pero es cierto que la de swing es terriblemente simple. O sea, son Sí, un sí, canal sí. de tendencia en temporalidad alta, una línea de tendencia en M15, cuando rompe la línea de tendencia y vuelve a tocarla, Vale. entró. Yo, por ejemplo, esto que dices tú sería como... Llevamos una hora, ese es el Ah, simple. vale. Ah, vale. Em, esta parte que estás comentando tú sería básicamente como mi trade este que hablo... Espérate. Bien, bueno, Vale, aprovecha que tuvimos un corte. vale, Espera, pues mira, justo me acaba de llevar un mensaje, déjame mirar que no sea Lozano. Vale, no es Lozano. vale. Muy bien. Pues justamente esto que comentas que haces, por ejemplo, con tu estrategia, que es también simple, que me has dicho de intradía, diríamos que es como la tercera posición que ejecuto en mi trading de capital propio, como mi última gestión. Y simplemente es diversificar un poquito más y sacar parciales. Entonces, ¿qué pasa? Que no ganas tanto en un solo trade, pero cuando pierdes, pierdes menos, porque vas menos apalancado, porque si tú al final, digamos que dividieras 4 operaciones, ¿no? 4 construcciones de posiciones, pero en un 1%, y al 0,25 cada operación. Mi caso sería el 0,25 los máximos de Asia que dices tú, directamente a riesgo con un Claro, stop catastrófico, luego un 0,25 por si saca la liquidez residual, el horario que comprende entre las 8 de la tarde del día anterior de Nueva York y hasta las 23:00 de Asia, que sería un descuento de Fibonacci de último impulso un poquito mayor, donde seguramente hubiera el imbalance grande de H1 o de H4, y sería toda la liquidez H4 o H1 de mi último rango bajista. Y a partir de ahí empezaría a buscar las confirmaciones que tú dices. Primero buscaría la reversión y la última construcción de posición del 0,25 sería en la continuación. o sea, básicamente que haga el primer impulso y después cuando retrocese vuelves a Exacto. entrar y Bueno, los retrocesos que buscan son específicamente que el precio tiene que cotizar cierto margen en tiempo y en precio, pero sí. Es decir, yo cuando muchas veces manipula bajos y mínimos de Asia y hace el primer impulso, si se me devuelve con el mismo momentum que ha bajado, no entro en descuento. Porque muchas veces el precio hace dobles inducciones. Y luego a sí. las 9 te vuelve a manipular el mínimo o el máximo de las 8 de la apertura de Londres, y entonces a partir de ahí se empieza a desarrollar el movimiento. Claro, entonces a ti no te pasa yo me pierdo muchas operaciones, pero me da igual, o sea, yo si cojo en una semana 3 operaciones, en una semana en la que he operado muchísimo. Claro, Normalmente cojo 1, 2 operaciones a la semana, pero también porque yo tengo mis zonas y si no llegan no entro, o sea, simplemente me vale, quedo tú fuera. programas la entrada y si no llega no Sí. entras. A mí, bueno, cuando hice los directos estos que te dije que hice mucho porcentaje en un mes, alguien me mandó una frase que me encantó y de hecho la repito Sí, mucho y es mejor estar fuera queriendo estar dentro que estar dentro queriendo estar fuera. y tanto. Y eso me quedó marcado. Entonces, de- ahora si no llega a mi zona y no es No donde yo quiero entras, estar dentro, no entro. Y si no, se da, pues me alegro por los que la hayan cogido, pero no entres y ya está. me No, quedo eso fuera. está muy bien. A mí sí que es verdad que luego tienes que, digamos, cada estrategia se tiene que adaptar un poco al perfil psicológico de cada persona. Yo, por ejemplo, soy una persona que me cuesta bastante quedarme fuera.
Entonces prefiero que, aunque no haya podido coger las confirmaciones, pero sí me hayan entrado los niveles a partir de los cuales yo pienso que se tiene que desarrollar el precio, saque un 0,5 o un 0,25 y ya digo, bueno, hoy hice algo, Algo has hecho. algo hecho. Que no estaré esperándole que luego no me llegue el descuento por 0,5 pips y se dé todo el movimiento de 1 a 5 y decir, ostras, luego de haber estado aquí 2 horas, parece que no hayas hecho nada, pero realmente eso es cada persona. O sea, no es ni mejor ni peor. Es como se adapte el perfil psicológico de cada persona. Sí, no, es igual cuando te preguntan, ¿qué es mejor, scalping, swing trading o intradía? Pues lo que a ti te funcione. A mí, por ejemplo, me encanta el intradía. Soy un enfermo del intradía. Pero he ganado más dinero este último año en swing. Bueno, Sí, a mí me gusta el intradía, pero me sienta mejor casi que el scalping, aguantar una operación media hora, una hora como mucho. bueno, entonces yo también hago mucho scalping. Porque hay muchas operaciones que a los 15-30 minutos, una hora están cerradas. Y normalmente cuando opero Londres, a las 11:30, 11, la mayoría de operaciones han estado cerradas. Y han durado 2 horas como mucho. Entonces, depende del perfil de cada persona. Y luego sobre metodologías y eso, ¿tú qué opinas de ICT, de todas las A ver, metodologías? yo opero cosas parecidas a ICT. Siempre lo he operado sin saber que se llamaba ICT. Al final, yo soy de la opinión que el 90% de los traders hacen lo mismo con un nombre diferente. Sí. O sea, yo hace un año no sabía lo que era, bueno, hasta hace 6 meses no sabía lo que era un FVG. O hace un año no sabía lo que era un order block. Yo entraba en mi zona, que era acorde a mi zona de Fibonacci, que da la casualidad que Que también, coincide en las zonas, que ahora claro. que lo veo, coincide con una zona de FVG o un order block. Bueno, pues muy bien, ahora lo llamo de FVG o order block. Antes decía, bueno, entro en zona de Fibonacci, porque esta zona de Fibonacci he estudiado y sé que reacciona. Es Y eso. que es locura porque yo, por ejemplo, que he estudiado muchas metodologías y demás, ves que te coincide la tercera onda de Elliot, te coincide con el 0,382 porque es donde acaba justo la liquidez más cercana y es donde tiene el FVG, que justo en el segundo impulso te coincide en otra zona, que justo, por ejemplo, los que usamos volume profile analysis, que con perfil de volumen y demás, em, las zonas de los nodos de bajo volumen, donde no ha habido eh, nivel de. No hay negociación de contratos entre compradores y vendedores, que son zonas de rechazo, siempre coinciden con ineficiencias o mechazos en el precio. Es que al final es todo lo mismo. Es que mirarlo un día, coger un perfil de volumen y tirarlo. Da igual, de cualquier manera. Vais a ver que donde hay zonas donde no hay volumen, son zonas de ineficiencia y son zonas donde el precio ha tenido rechazo, tanto al alza como a la baja. ¿Qué indica esto? Que son zonas donde no hay nivel de equilibrio entre compradores y vendedores y no hay mucha negociación de contratos, sino que son zonas donde el precio puede rechazar tanto para rebotar o como para cruzar. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, esto forma No, no. Eh, Normalmente lo que suele pasar es que cuando el precio comprende un rango y hay equilibrio entre compradores y vendedores, estas zonas de rechazo, las primeras veces que va, sirven para el rechazo para reincorporación a la media, para reincorporarse al anterior nivel de equilibrio, que es donde hay mayor negociación de contratos y donde digamos que están más acorde. Entonces, esto si lo miráis de forma intradiaria también viene bastante bien porque siempre vais a ver que normalmente cuando empieza la sesión de Londres, el movimiento de desaceleración este de Nueva York que hablo y el de Asia suele comprender el VPOC de la última sesión, sobre todo en momentos muy expansivos que los días anteriores vienen de una expansión muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Que es como un rango y cuando el precio llega a un extremo de cualquiera de los dos rangos, el precio tiene una reincorporación a la media. Y a partir de ahí, el precio puede continuar a favor de tendencia. Pues esto es o una redistribución de Wyckoff o una reacumulación de Wyckoff y se puede explicar, como siempre había dicho, de muchas maneras. Porque los de ICT o los de Smart Money te dirán, no, esto es una captura de liquidez, porque los institucionales, ves, van aquí a cazar los stops de los retails. Pero que si estudiáis Wyckoff, vais a ver que hace 100 años este hombre estaba diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Y si estudiáis volumen, que en CFDs no se puede, pero en futuro sí, solo con volumen se puede ver. ¿Así? Sí. O sea, al final estamos hablando de que es un nivel donde hay mayor negociación de contratos y sería el POC, el punto de control, value area high, value area low, y esos dos extremos, el precio normalmente suele tener rechazo, que sería como una fase de acumulación, una fase de distribución de Wyckoff, donde el precio viene de una expansión, tiene una fase de parada, y a partir de ahí
se va poniendo como a punto el compromiso de los compradores o vendedores para aguantar ciertos niveles y a ver dónde quiere ir el precio. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos hablando es que estas capturas de liquidez que se hablan o estos barridos, Wyckoff esto lo explicaba con ley de esfuerzo versus resultado. Y te estaba diciendo que cuando el precio baja por debajo de un cuando el precio baja por debajo de uno de esos niveles y el precio se reincorpora a la anterior zona de equilibrio o se reincorpora al anterior value area low o value area high y el precio tiene aceptación de negociación de contratos otra vez en esa zona anterior, el precio lo que te está diciendo es que hay más probabilidad de que eso sea un barrido o una sacudida de mercado o lo que llamaría Wyckoff una fase de sprint con un test posterior al sprint o una fase de uptrust en una zona de distribución con un siguiente test al uptrust. Entonces es lo mismo pero con diferentes nombres. Es exactamente lo mismo. Y si lo miras con volumen, es lo mismo. Esto tenéis que pensar, fijaos una cosa, si algún día operáis futuros, por ejemplo, vosotros operáis máximos y mínimos del día, ¿vale? Y buscáis el típico BPR, el Inverse Value Gap, que es un setup válido, ¿no? Para entrar en reversión. Incluso he visto gente que lo opera, o sea, cuando cierra la vela y entran directamente a mercado, porque muchas veces el precio, yo lo que busco es otro setup, ¿no? Específicamente, pero buscan el inverse, o sea, cuando hace la ineficiencia inversa, entran a mercado y les va muy, ojo, No esperan que venga a retestear la... no ven que, no, no, porque muchas veces se va, ¿vale? Y pone la operación a mercado y se va, ¿vale? Si vosotros esto lo miráis con volumen, en futuros, cuando perfora uno de esos niveles, que suelen ser máximos o mínimos del día anterior y demás, siempre hay que tener en cuenta dónde ha estado la mayor negociación de contratos y los puntos de equilibrio y demás, porque si el precio viene de una expansión muy fuerte y el precio antes viene una redistribución, lo va a perforar, pero cuando el precio está en una fase de acumulación y perfora uno de estos niveles o hace algún evento de sacudida por alguno de los extremos, si veis que hay un incremento de volumen, pero luego el precio reincorpora al anterior nivel de cotización decreciendo el volumen y en un mechazo de una temporalidad mayor, que sería una temporalidad más baja, el inverse fair value gap, y justamente luego de una entrada de volumen muy grande, el precio no consigue perforar el nivel y cotizar en tiempo por debajo de ese nivel mientras tiene una fase de retroceso con, con descenso en volumen, ¿vale? Significa que hay más probabilidades de que eso realmente sea un stop hunt. Porque lo que veis es que ha habido un incremento de volumen muy grande para perforar el nivel, vuelve anteriormente a la misma negociación de contrato, o sea, al mismo nivel de cotización anterior en un momento, mientras que se aguanta en ese nivel, mientras el volumen decrece. Y cuando el volumen vuelve a crecer, es cuando el precio se gira en contra y eso es un stop hunt. Y esto en futuro es con volumen. De hecho, estoy con un chico que es un crack con el tema del mini Nasdaq, el mini SP. Yo este tío veo que lo hace solo con volumen, tío. Y eso es, de verdad, es un crack. Pero es que es lo dicho, al final no es cuestión de encontrar la estrategia que funcione. O sea, al final todas pueden funcionar. Exacto, pero es que yo lo veo todo igual. Es decir, este chico me lo explica con volumen, pero bueno, esto es el inverse value gap, dices, ¿eh? Es Digo, que vale, es que literalmente... es que esto ha perforado el value area low y tiene uno de bajo volumen y el precio ha reincorporado a la anterior zona de equilibrio y tiene nivel de aceptación en esos precios. Es que la divergencia del RSI te marca que hay una divergencia. Es que en el RSI te marca que hay una divergencia en el RSI. Sí. Obviamente, porque el precio viene en una expansión muy fuerte y cada vez está retrocediendo en precio, pero no en fuerza, sino que el precio está empezando a tener cada vez más desaceleración. Y es que todo es lo mismo, todo es acción de precio. Por eso también hay mucha gente que, bueno, el trading de confluencia, Exacto. básicamente encontrar en el mismo sitio muchas cosas, pues es que al final es todo igual. O sea, no te hace falta todo, te hace falta lo que te funcione. Y muchas veces esto de ICT, Smart Money Concepts, Sí, pero chartismo, lo que sea, es cuestión de marketing. es cuestión de marketing. Y yo con esto, como mi mensaje siempre es que no os creáis cualquier cosa, que lo probéis vosotros mismos. Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Digo, no confiéis en nada de lo que os digo. Probarlo vosotros mismos. ¿De qué sirve que yo os diga una cosa y os la creáis y no la probáis? Y está muy mal porque yo me doy cuenta que es como que va por sectas. ¿Sabes? Es como Es así. los de ICT, la secta de ICT. Buah, Todos ICT es lo mejor.
Si te metes con ICT ya sí que espérate a que entren haters. ICT es lo mejor. A mí me gusta mucho la metodología ICT porque cogió lo que ya existía, sobre todo con oferta y demanda, y le puso nombres muy específicos, dándole un sentido de ser y explicando un tema de horarios y demás que es como mucho más parametrizado. Más fácil. A mí me gusta mucho, Ujú. pero es que ICT es lo mejor, es que no sé qué es lo mejor. Oye, ¿será que no hay maneras de operar? ¿Será que no hay manera de hacer las cosas? Yo cuando publiqué mi estrategia de swing trading, tengo comentarios diciéndome, pero si tú haces Smart Money Concept, ¿por qué haces esto si es totalmente diferente? Es diferente, sí, pero también funciona. Pero No también, significa que uno no funcione y el pero otro sí. también funciona. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo hacer otra cosa que no sea Smart Money Concept? Pues al final siempre me doy cuenta que es eso, que hay el problema este genérico de que se suele, que se ponen nichos muy pequeños con metodologías muy concretas y eso es lo mejor. Y si llevaras muchos años y te pegaras con los gráficos todos los días mirando todas las cosas, dirías, es que al final, pues es que me está coincidiendo los niveles de FIBO de ondas de helio con la recomendación de Fibonacci, con el FVG de Smart Money en el 0,618, el nivel OTE, el otro en la Golden Zone, el otro no sé qué. Dices, coño, ¿qué es? ¿El nivel OTE? ¿El nivel OTE? ¿El Optimal Trade Entry? ¿O es la Golden Zone? La ¿O, Golden Zone, que es o básicamente una zona de Fibonacci, o sea, el son entre dos 0,618 hasta el 0,75, 78,6. 0,80? ¿No? ¿Es una cosa así? Sí, Porque, vale, ¿y qué es Golden Zone o nivel OTE o el 0,61? Es que es lo mismo. y te va a coincidir normalmente con la ineficiencia y te va a coincidir con el movimiento de desplazamiento más fuerte. Pero es que al final es que es todo lo mismo. Si no, coger los gráficos y empezarlo a mirar todo y os vais a dar cuenta que es muy parecido. Sí, pero entonces, ¿por qué cuando saltan de estrategia en estrategia los alumnos? Porque claro, si todo el mundo hace lo mismo, ¿por qué es tan difícil? Quizás porque tienen que reaprender conceptos. A ver, yo pienso que lo que hace falta es hacer un backtesting de algo objetivo y ver que funciona. Es decir, A, B, C, D. Y ver que funcione. No durante un backtesting de 3 meses, no. Durante un backtesting de como mínimo 2 años. Sí, Y probar que esa estrategia se haya podido adaptar también a la volatilidad de los activos. Porque hay muchas estrategias que también, que si tenéis stops fijos, a ratios con pips fijos, esas estrategias se os van a caducar. Porque luego el mercado la volatilidad cambia y la volatilidad media de los activos cambian. Entonces, tener que ver que si esa estrategia sirve a largo plazo o hay que irla adaptando, ir teniendo que hacerle pequeñas adaptaciones. eso que acabas de decir me hace gracia, lo de la caducidad de por ir con unos ciertos pips. Yo mi estrategia inicial de Libra Sí. Yen era con 10 pips de stop, pero es que hoy, y después lo pasé a 15, pero es que hoy coges 15 pips de stop y te toca el minuto, o sea, Bueno, yo el otro día vi una vela de 5 minutos de 150 pips, me es parece. una locura Libra Yen este año, o sea, es O una sea, burrada. me O sea, va- Libra Yen es lo contrario del euro. El euro antes, pues ponías 10 pips de stop y un stop ajustado. Ahora como pongas más de 5 pips, parece que vas a hacer swing. parece que sí, tanto. Como metas 5 pips, parece que estás haciendo intradía en vez de scalping. Y antes con 5 pips, scalping, ojo, que ya era una locura. Entonces, claro, yo por ejemplo, sí que soy trader discrecional, no soy trader cuantitativo, pero mis estrategias tienen una serie de parámetros que están 100% objetivizadas. Es decir, por ejemplo, estos niveles son los que tengo que buscar de cierta hora del día anterior. ¿Y qué pasa? Que esos niveles o esos puntos van variando en función de la volatilidad media que tengan los activos, ¿vale? Pero siempre estoy buscando lo mismo de forma objetiva, de forma discrecional. Y las entradas igual. Entonces, ¿qué pasa? Que como busco el mismo setup específicamente que haga una cosa en ciertos niveles y en ciertas zonas, puede ser que tenga más pips o menos pips, pero me tiene que hacer unos parámetros que siempre sean iguales. Vale, entiendo. Tanto de cotización en tiempo como en precio y demás. Es más estrategia a veces, entonces. Entiendo. Sí, es muy a veces. O sea, es muy... tengo esta zona de este punto a este punto, que es el bloque o como queráis llamarlo. La zona de mando de oferta, que yo le llamo. Punto de interés, POI, Punto de interés, sí. lo que sea, lo que sea. Tengo esta zona donde el precio, tengo esta estrategia para que se me alinee con esta temporalidad. Pero esta zona es válida porque ha hecho esto y esto. Como esa zona ha hecho todo eso, a partir de ahí puedo alinear y puedo empezar con esta estrategia. Y cuando esta estrategia se me ha alineado con ese punto que es válido por todo eso,
A partir de ahí, si me hace todo lo que me tiene que hacer, ejecuto y punto. ¿Hasta qué niveles? Según esa estrategia, hasta el último rango, si estuviera en compra, hasta el último rango bajista de la misma temporalidad hasta este nivel y este nivel. Y es siempre así. Es siempre así. Tengo mi zona de trabajo en largo, mi zona de trabajo en corto, no son impulsos, no tiro Fibonacci desde impulsos. Y a partir de ahí, si mi zona es válido, tengo la estrategia para trabajar esta zona con esta estrategia. Si tengo una estrategia para no trabajar una zona, sino para liquidar un nivel, es la estrategia para liquidar un nivel. Y si el nivel que se liquida es de X, es en X temporalidad. Si el nivel que se liquida es de X temporalidad, se busca en otra temporalidad. Entonces, es bastante mecánico. Entiendo, entiendo. Es bastante mecánico. Digamos que es como si hubieras querido mecanizar un poco conceptos de ICT, de Wyckoff y hubieras querido mecanizar otros conceptos. Más que nada porque después a la hora de explicar era muy subjetivo. Era así, ¿no? Porque ves, te bajas esta temporada y por qué a esta. Ya, ¿Y por qué claro. no a 3? O 2? ¿O 7? 7 minutos sí que es una temporalidad rara, ¿eh? Yo tengo todas las temporalidades en TradingView, Sí. no en favoritas, pero, o sea, por ejemplo, Qué en raro. favoritos tengo 8, tengo 12. 8, 12. Hostia, qué temporalidad es más rara. Sí, sí. No, no, o sea, me refiero que Yo, y aparte de la temporalidad, tengo temporalidad de 3 días también. yo tengo 1, 2, 3 minutos, 5, 10, no, 5, 15, 30. ¿Has probado nunca de operar en 15 segundos? No. Me he metido y qué va. Ostras, yo tengo una estrategia que es la de asalto, que es para buscar continuaciones. Y normalmente de forma scalping es en M3 y M1, ¿no? Pero miro el rango en temporalidad de 15 segundos. Qué locura. Porque así es exacta, o sea, miro exactamente como la estructura de 15 y según mi estrategia la alineo. Y es bastante, ves mucha más información en el gráfico y la verdad que esta estrategia solo la uso cuando la estrategia de alineación y neutralización se me ha dado al 100% y todo el rato es que el precio va siguiendo buscando continuaciones, ahí sí que puedo bajar de temporalidad muy grande y aunque digo que pueden ser 15 segundos, pero eso no implica que tenga un stop de 3 pips, pueden ser de Claro. 5, ¿vale? O incluso de 7. Pero me da como mucha más información y puedo buscar continuaciones justo hasta el último nivel que tengo que sacar. Y muchas veces sí que lo he hecho más en backtesting, pero sí que muchas veces lo miro porque soy muy curioso. Entonces me gusta, me gusta meterle caña ahí. Entonces tú normalmente no has bajado nunca de uno, ¿no? No, me he metido en gráficas de menos de uno. Hay muchos gaps por debajo de uno. Una locura, me parecen todos gaps. Sí, sí, en 15 segundos hay un montón de gaps y lo peor de todo es que ves cómo va los gaps. Y lo peor de todo es que ves cómo va por los gaps. Pero es demasiado, al final es complicado. O sea, yo no recomendaría a nadie que baje de temporalidad de un minuto. Simplemente si queréis ver eso, los gaps y la acción de precio, cómo se va desarrollando en tiempo Pero real, eso es solo con la versión Pro, creo, de TradingView. sí. No es ni Y siquiera a con... partir de un segundo 5 no se ve nada en el gráfico. Son todo puntitos. Son todos puntos, ¿no? Sí. Son todo puntitos, no se ve nada. Ah, qué va, ah. Pues bueno, vamos a ir cambiando de tema, menos técnico, porque vamos a ir terminando poco a poco. Que aquí nos podemos alargar, aquí podríamos estar hablando durante 3 horas tranquilamente. Tema de objetivos de este año, bueno, este año ya estamos terminando 2024, pero 2025. ¿Tienes Entonces, algo que puedas contar? a ver, tema de objetivos de 2025, el tema de la empresa que voy a lanzar, con el tema más empresarial. A tema a nivel objetivo mío personal de trading, continúa como está ahora. O sea, la verdad que no tengo una aspiración de, no, el año que viene quiero llegar a hacer un 48%. Eso sería locura. No, o sea, no, si el año que viene hago entre un 15 y un 25 al año, ya me doy con un canto a los dientes. Pero con más fondo con el que operar, Exacto, entiendo. con el más fondo que operar, obviamente. Para mí mi objetivo ahora es capitalizarme con el máximo de cuentas posibles eh, en empresas que no vayan a desaparecer el día de mañana, a poder ser. Y poco a poco ir cogiendo más capital, poder rebajar un poco el hecho de la operativa, que esto mucha gente aquí no me conoce, pero yo soy de los que opera apertura de Asia a las 3 de la noche hora española.
No, no, que luego Tú y yo somos el antítesis. el antítesis, sí, Sí, porque yo abro la gráfica a las 8 de la mañana en Canarias, 8 menos 5, en veo lo Frankfurt. que hay, no, o sea, sí, justo antes de que abra Londres. Veo lo que hay, digo, para ver si se puede dar algo, o hoy O no se da no, nada y cierro y y ya está, cierras, y me pongo otra cosa. y cierras. No, a ver, yo hay muchos días que depende cómo está el gráfico, si está sucio o no me gusta, también cierro el gráfico y me voy. Eso sí que es verdad, pero como también opero por alarmas y demás, me acuerdo, por ejemplo, ahora que el Auto USD sacó un doble máximo mensual y semanal, y a partir de ahí se empezó a desplomar. Entonces, a partir de esos niveles empiezo a trabajar. ¿Y a qué hora se da? Pues a las 3 de la mañana, que es cuando se le crean los máximos y los mínimos del día, el Auto USD. Al final, el Auto USD, el NZD USD, el Auto NZD, también tenéis que pensar que operó el Nikkei, el 225 índices, el índice japonés, y el Hansen, el SP Composite, los opero más en posición y eso, ¿a qué hora se mueven? Por la noche. Sesión asiática. Y luego me toca operar con los alumnos por la mañana en la sesión de Londres. O sea, que dormir poco. No, eso son días Ah, puntuales. vale. Por ejemplo, este mes solo me pasó una vez con el Auto USD en unos niveles de semanal y mensual. Que por cierto, a partir de ahí se ha llevado una distribución de 400 pips casi. ¿Y estabas dentro? Eh, a ver, corté mucho. Ahora te enseño una operación para que la veas. Ojalá hubiera dejado correr todo lo que ha corrido el precio. Pero es lo que estamos hablando. Así a niveles objetivos personales míos de trading es poder capitalizarme cada vez más con cuentas más grandes y con más capital. ¿Vale? No hacer más porcentaje. No, porque es que si me propongo hacer más porcentaje sé que va a ser peor. Y a nivel psicológico va a ser mucho peor. Y al nivel de... Ah, que por cierto, 47% no es que lo hiciera este último año, ¿eh? Desde hace dos. Y no, para que quede claro que no ha sido en el último año. Y luego también a nivel de objetivo, ahora mismo para mí el más importante es, bueno, pues la formación que quiero lanzar a finales de 2025. Para mí es lo A más... finales de A finales 2025. de 2025, ¿vale? Sí, sí. No es una formación para todo el mundo, eso ya lo dejo claro, ¿vale? Sí que es una formación que se puede empezar completamente desde cero, ¿vale? Pero es más enfocado a gente que de verdad sea un friki y que le guste mucho el mundo de los mercados financieros. Pero para que quede claro, dentro de 1 año y 3 meses. Dentro de un año y 3 meses. Vale. Lo digo, a lo Dentro, mejor te estás equivocando y no, no, quieres decir al final de dentro 2025. de un año y 3 meses. O sea, ahora Hostia, así que. mismo sí que hago mentorías Ujú. y todas estas mentorías que estoy haciendo ahora con los alumnos y demás, que también opero en directo y explico las estrategias y demás, se están aprovechando para grabar cierta parte del contenido de esta formación que se va a lanzar de aquí a un año y 3 meses. ¿Un año y 3 meses? ¿Un año? Pero sí que es verdad que es un proyecto muy ambicioso. Estoy muy motivado y hacía tiempo que no me levantaba con tanta motivación de hacer cosas y de las 3.000 diapositivas que llevo yo ahora ya, que me parece que cuando Llevabas hablemos... 1500 cuando Sí, hablamos. pero es que ahora tengo Qué equipo locura. detrás que también hacen. Vale. Ahora ya no estoy solo haciendo diapositivas. Pero sí que es verdad que es más enfocado un poquito más todo en general, ¿vale? Vale. Porque sí que es verdad que el grosso de la academia sí que va a ser trading Ujú. y va a ser tema de trading discrecional y trading manual, pero también hay un trader algorítmico que hace años estuvo con Hobby Code, que ya lo comentemos. Sí. Luego también tengo psicólogo ahora ya, sí, 100%. Tengo el tema de la psicóloga que está haciendo el módulo de psicología y ya tengo un gestor patrimonial Vale. que se va a dedicar, bueno, va a hacer el módulo de inversión, de gestión y construcción de carteras. Entonces ahí, aparte ya solo de aprender el trading, se va a aprender a cómo hacer una construcción de carteras, cómo gestionarlas según el tipo de inversor que eres, la adversión al riesgo, si es una cartera a largo plazo, si es a corto plazo, cómo hacer coberturas, cuándo hacer rotaciones de un activo a otro y demás. Entonces, quiero que sea algo que tú puedas empezar, que si quieres enfocarte en la parte de trading y sacar rápido la parte de trading y no irte por otras ramas, lo puedes hacer. Es decir, que no tengas que, para llegar a hacer una estrategia sencilla y que sea fácil de ejecutar, tengas que comerte horas y horas y horas y horas de otra formación que no tiene nada que ver, pero que tengas ahí un abanico grande de dónde aprender. Que digas, bueno, al final hice el curso, lo que sea, pero he aprendido muchas más cosas que solo a operar intradía, euro dólar, 3 pips stop. Ya. Simplemente es para hacer algo un poco distinto. Yo me he encontrado mucha gente que viene de academias grandes o de mentores pequeños. Por ejemplo, los de mentores pequeños
que son buenos mentores, de hecho, que vienen conmigo, digo, ostras, pero te sorprendes un poco, ¿no? Porque es gente más conocida, que lleva muchos años, que teóricamente es gente muy buena, y vienen contigo y dices, pero tú ya vienes de... Sí, pero es que solo sé operar Londres. Y no puedo operar Londres, es que ahora trabajo por la mañana. Ya, ¿Qué hago? No todo el mundo vive del trading. Entonces, quiero aprender pues, a saber operar la sesión de Nueva York, operar Asia. Si, por ejemplo, quieres hacer intradía, solo puedes operar Asia. ¿Qué activos puedo operar en Asia? Lo principal y más importante. Es que yo quiero tener una operativa que pueda mirar el gráfico 1 hora por la noche al día, hacer mi análisis, dejarlo programado y no mirar el día después de hacer una operativa de swing. claro. Claro, no todas las formaciones ni todas las mentorías son para todo el mundo. Y lo mismo, yo por ejemplo opero en directo, yo opero Londres y algún día Nueva York, pero ¿qué pasa? Que también en esos momentos aprovechamos para hacer análisis en swing, para que otra gente también pueda aprovechar para tomar esos trades más en swing, porque hay gente que no puede estar operando en directo, es que la gente trabaja, es que de los 68 alumnos que tengo, se conectan en directo 20, como mucho. El resto están trabajando, Ya, tienen un ya, no, horario laboral. eso, claro. Tienen un horario laboral, están trabajando. A lo que se conectan todos son a las clases de la tarde, que son las clases de teoría, por decirlo así, que se hacen con ejemplos prácticos, incluso haciendo backtesting con el FK Replay y demás, pero no están justo en el momento de mercado. Entonces lo que me doy cuenta es eso, de que hay formaciones que no hay una formación que sea completa del todo. Bueno, es un buen argumento para hacer la tuya. Es un buen argumento para hacer la mía. No voy a decir que sea ni mejor ni peor, simplemente que tú puedes entrar y en el momento que tú entres sabes que vas a tener un abanico de posibilidades muy grande. No solo Ujú. operar euro-dólar, sesión de Londres, apertura a las 8 hasta las 11. Y que si a lo mejor no te sale bien el trading manual, siempre te queda el trading algorítmico. O te queda el trading cuantitativo, que también tengo el trading cuantitativo ahora, que opera por fundamentales y desviaciones a la media según los datos. Entonces, hay muchas maneras de hacer las cosas y no solo es operar euro-dólar y libra-dólar a las 8 de la mañana. Eso también es un poquito el mensaje. Eso está claro. O sea, hay muchísimos pares y si no se operaran los otros, no habría siquiera Exacto, movimientos. ni siquiera es que no se movería. Entonces, es eso, simplemente poder diversificar un poquito más. Os lo dice una persona que le encanta el intradía, la sesión de Londres. Yo soy de sesión de Londres, al igual que Alex. Y euro-dólar y libra-dólar. Yo estoy empezando a darle a la sesión de Nueva York, pero índices ahora. Ah, índices. Sí, Es que los índices a las 15, o sea, a las 3 del se mediodía es vuelven una locos. O locura. sea, media hora después se decía si es un take profit o un stop loss. Y si es un take profit, es un take profit enorme. Enorme. Exacto. Es muy divertido, de hecho, las aperturas Sí, de los índices. ¿Qué índices operas? ¿SP? en Nasdaq ahora. El Nasdaq. Sí. ¿Y el US 30, no? He cogido solo una operación en Nasdaq hasta ahora, Ah, porque vale. todos me han dejado en visto. O sea, he hecho backtesting durante el verano, Vale, o ahora sea que estoy buscas un empezando. retroceso bastante grande, ¿no? Que para que sea un ratio muy grande. Ahora te enseño la operación que cogí y te vas a reír de mí, fuera de cámara. Vale, vale, vale. Una operación ganadora, ¿eh? Creo que quede claro. Vale, vale, Porque vale. siempre se gana siendo un trader rentable. Siempre, Obviamente que, todos los días. Nunca se pierde, chicos. obviamente que no. Pues bueno, Edgar, me toca darte las gracias. Tu proyecto me parece súper interesante. Quizás podrías volver el próximo año para hablar de él aquí en el podcast. Estás ya preinvitado a eso. Sí, la verdad que no, bueno, no tenía pensado en un primer momento comentar nada, pero como me has No, preguntado no, si también es para eso. sobre objetivos y Sí, largo plazo, no soy una persona de hacer marketing. De hecho, si me seguís en Instagram, en mi canal, seguirme en mi canal de Instagram y en mi canal ahí de... está. seguirme, seguirme en mi Instagram y en mi canal de Telegram y de YouTube sobre todo, porque he empezado a colgar algunas mentorías con los alumnos Vale, de forma completamente gratuita, pero no mentorías, no estrategias de 15 minutos, mentorías de hora y media, vale. Pues dos. lo tendréis en la descripción Tendréis en de la este podcast. descripción el canal de Telegram de YouTube y ahí vais a encontrar mucho contenido de valor. Entonces, no soy una persona de hacer mucho marketing. Sí que ahora voy a empezar a hacer un poco de marca personal, pero si entráis ahora en mi Instagram vais a ver que soy una persona yo soy anti-redes, pero bueno, por tema emprendimiento y demás, pues De todo se tiene que de aprender y todo se tiene que empezar. aprender y esto todo se tiene que hacer. Pues Edgar, muchísimas gracias. Me toca ya despedir el podcast. Así que señores, muchas gracias por haber estado hoy. Espero que os haya gustado el contenido. Lo repito, si hay cosas que no habéis entendido, hemos estado en otro podcast haciendo hace un par de meses que lo tenéis en el canal y podéis ir a verlo.
Y nada, suscríbanse al canal para mucho más contenido como este. Denle like si os ha gustado y coméntenme a quién os gustaría que invite en el siguiente. Nos Nos vemos. nos vemos la próxima semana.